el candidato de Frente de Todos. La verdad que quiero agradecer porque todas las veces que lo hemos invitado, con el trajín que tiene, buena disposición, obviamente le metemos presión con Romina, venís el sábado, bueno, y el tipo contesta cuando puede, a cualquier hora, y dice sí, estoy yendo, así que de corazón te agradezco el compromiso. Antes vamos a ver la encuesta que tenemos porque puede ser el primer disparador para la primera pregunta, ¿no? Y es importante porque la encuesta, Alberto, te cuento, dice cuál va a ser el primer tema que tenga que atender quien asuma el próximo 10 de diciembre. Hay opciones: pobreza, desempleo, deuda y dólar. ¿Cuál sería el primero de los asuntos? Bienvenido. Y la gente tiene que llamar ¿a qué número? Al 4535-4000 o al WhatsApp que es el 1150-05-0710. Le cuento que la presencia de Alberto genera expectativa. Tengo mucha gente en la pecera, que es lo que está del otro lado, mucha gente ahí saludando, amigos. Está Lalo, está Enrique Tinto, está el amigo Héctor, nuestro carnicero de cabecera. Pero bueno, gracias por haber venido, gracias a la gente por escuchar. Y hay unas ricas medialunas, que Alberto con un cafecito está tranquilo. Así que bueno, Alberto, gracias por venir. No, gracias. Y gracias además por dejarme terminar la medialuna. No, yo quiero que antes una preguntita liviana. ¿Es verdad que hace tiempo, sábados y domingos, cuando paseas a Dylan, escuchás Secreto de Sumario? Siempre. Sí, Yo porque Romina decía, Romina me está cargando. Ayer hablaba con una amiga de Romina, con Yami Segovia, que me contaba, yo antes de estar con Ernesto, que ya con Ernesto tenemos ahora, trabajaba con Darío Villarreal en Secreto de Sumario, con Romina. Ah, sí, yo los escuchaba. No, pero me dice, pero en Del Plata. Sí, los escuchaba. También ahí. Muy bien, muchas gracias. Y sobre todo porque este programa que se llama Secreto de Sumario tiene mucho que ver con cosas que vos decías y que decimos permanentemente, que tiene que ver con el Estado de Derecho, el abuso, de cuánta prisión preventiva hubo, y el final de algunos juicios, como ayer, por ejemplo, que terminó con una absolución, el de Ricardo Echegaray, ¿no? Y que hoy no está en la tapa de ningún diario. Sin embargo, en aquel momento era como un escarnio público respecto de Echegaray. Digo, ¿cómo se vuelve de eso que te mataron y después cuando te absuelven miran para otro lado? La condena mediática es muy grave, pero es algo que yo espero que con el tiempo vayamos tomando conciencia de lo dañoso que es, de lo dañino que es. Tenemos que acostumbrarnos a que la justicia actúe con libertad, y la justicia tiene que acostumbrarse a actuar sin pedir permiso, las dos cosas, porque los jueces y los fiscales hoy en día están esperando el llamado de antes de hacer algo, y tienen que acostumbrarse a tomar responsablemente decisiones, con prescindencia de quién es el acusado, de quién es el poderoso, de quién es el que presiona, del medio que publica, con prescindencia de todo eso. Hacer justicia es un tema muy serio, y en materia penal es doblemente serio, porque es un sistema que termina con la libertad de la gente. Entonces, yo el otro día lo escuchaba a Macri decir tantas veces, yo defiendo sus libertades. ¿Qué libertad defendés, Macri? Si vos inauguraste un sistema de encarcelamiento de opositores como nunca se vio en la Argentina, ¿de qué hablas? Y entonces, eso hay que terminarlo. Eso no quiere decir favorecer la impunidad de los poderosos. Eso quiere decir que la justicia funcione para todos. Y para que la justicia funcione tiene que tener total independencia. Total independencia. Ahora vos, como hombre de derecho, no te vas a ver tentado en llamar a nadie o en mandar a alguien porque hay algún funcionario tuyo en problema. Yo tengo jueces que han sido mis alumnos, tengo jueces que han sido compañeros de cátedra, tengo jueces que son mis amigos. Jamás en mi vida me junto con ellos para hablarles de una causa, y no soy el presidente, no soy el presidente. Nunca lo hago, porque me parece que eso no corresponde, que no es tarea de ellos, y me parece que todos tienen que acostumbrarse a que eso funcione así. Yo cuando fui jefe de gabinete, me acuerdo, algún día, un fin de semana, Eduardo Van der Koy y Joaquín Morales Solá, los dos publicaron, se ve que era tema en la justicia federal, que los jueces federales estaban muy preocupados porque nadie los llamaba del Poder Ejecutivo. De acuerdo, sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Y me acuerdo que yo decía, pero ¿por qué están preocupados? Si lo que corresponde es que nadie los llame. Nadie tiene que llamarlos, nadie.
Después está la responsabilidad de los jueces. Exacto. ¿No? Y tienen que tomar responsablemente sus decisiones. Y es eso lo que tenemos que lograr, que los jueces actúen con independencia y con responsabilidad, las dos cosas. Ahora, la mala fama de la justicia federal por todo esto, ¿cómo se arregla? Con esto que decís. Bueno, o sea, ese es un tema que tenemos que abordar. Pero no tenemos que abordarlo con la idea de ir contra alguien, con la idea de que esto funcione. De que esto funcione, porque justo es decir también que mucho de lo que nos pasa desde hace muchos años. O sea, yo te diría que de Menem en adelante este problema existió, pero nunca fue tan severo como ahora. Nunca fue tan severo como ahora. Porque acá nosotros nos olvidamos, pero Macri removió toda una Cámara Federal. A su modo la removió. Porque Macri estableció un sistema por el cual los jueces podían ser cambiados sin intervención del Senado de un lugar a otro. Porque Macri puso 2 jueces de la Corte por decreto. Nosotros en épocas de Néstor habíamos sacado un decreto, el 222 me acuerdo, que limitaba la facultad del Poder Ejecutivo de nombrar jueces en la Corte y lo sometía a un debate público. O sea, cuando Néstor propuso a Zaffaroni, tuvo que pasar una serie de audiencias públicas, impugnaciones, exactamente, todo eso, impugnaciones y demás, y era la propuesta del presidente. Y después el Senado le agregó un segundo sistema de impugnaciones. Macri todo eso lo eliminó y quiso meter 2 ministros de la Corte por decreto. Y aclaro que eran jueces que podían ser jueces tranquilamente. O sea, tenían atributos... No era necesario. Tenían atributos académicos y personales que tranquilamente podían ser jueces. Pero lo que hizo demuestra es la desaprensión de Macri hacia la norma, ¿no? Que eso es lo más grave. Ahora, el domingo vas a estar de local, digo, en la Facultad de Derecho, conoces muy bien, en tu facultad, profesor, te recibiste ahí también. Sí, claro. Digo, esa instancia en una situación que en el país el Estado de Derecho está tambaleando desde hace mucho tiempo, creo que él lo va a hacer sentir un poco de visitante ahí. Yo creo que el respeto a la ley lo debe hacer sentir incómodo a Macri, ¿no? Me parece que es eso, porque Macri ha vulnerado permanentemente leyes. Yo el otro día, por ejemplo, me enteré que ese decreto que la Corte le ha dicho que no puede funcionar, el decreto por el cual corrigió IVA y ganancias, era un decreto simple. O sea, para que la gente me entienda, todos los temas impositivos, la Constitución dice que son resorte del Poder Legislativo, o sea, necesitas una ley para resolverlo. Aclara que por vía del DNU, de Decreto de Necesidad de Urgencia, hay temas prohibidos. 3 temas prohibidos: temas electorales, temas penales y temas impositivos. En esos temas no se pueden sacar por DNU. Entonces, ¿qué hizo Macri? Lo sacó por decreto simple. Sin consultar a los gobernadores, aparte. Eso es una cuestión ya política. Pero no se puede. Pero no se puede, claro. No se puede. ¿Cómo vas a resolver cambiar un régimen impositivo por vía de decreto simple? Ahora él tiene un equipo de asesores legales, ¿no? Muy conocido. Pero los asesores legales lo que hacen es recorrer los tribunales presionando jueces. Eso es lo que hacen. Y le hacen firmar estas cosas. Ahora, te cambio un poco de tema y es grave. Esto de la compra de votos con subsidio previo a las elecciones, que ayer una jueza, María Romín, la Servini de Cubría, dijo: paren con esto, muchachos, si quieren después de las elecciones, porque los subsidios sirven, pero esto es éticamente, moralmente repudiable, y no sé si hay algún delito cuando vos sacás dinero del erario público para dar un subsidio en función de un acto electoral, ¿no? Y bueno, es lo que hacen ellos, qué sé yo, es lo que hacen ellos. Yo siempre digo que es muy divertido, ha pasado también con la Alianza, ¿no? La verdad es que lo que ellos critican como malas prácticas del peronismo o de la vieja política, como dicen ellos, lo primero que intentan hacer es aprenderlas para practicarlas ellos. Y bueno, y así son, y así terminan siempre, ¿no? Es como digo yo siempre, la Argentina tiene un tercio muy enojado de la sociedad, muy enojada con el peronismo, y que cada tanto construye una mayoría y nos pone un Macri de presidente. Y después nos hacen creer que cada 10 años nosotros tenemos una crisis que es culpa del populismo, entre comillas. Y en verdad lo único que nos pasa es que cada 10 años nos chocamos con una piedra, que son ellos,
que llegan, destruyen la Argentina y después la culpa es nuestra. Yo lo estoy escuchando a Macri decir que él se endeudó para pagar la deuda de Cristina, pero no hay que tener es incalificable. La Argentina era el país en el mundo con la más baja relación de deuda con Producto Bruto. Cuando Cristina se fue, la deuda en dólares era el 18% del PBI y la deuda total era el 38% del PBI. Está claro. Y hoy es el 100%, y dice que se endeudó para eso. Yo no puedo entenderlo. Yo sé que él es un mentiroso consuetudinario, pero la verdad es que a esta altura debería revisar sus mentiras. Ahora, a mí me pasa lo mismo que a vos, pero digo, el que lo va a seguir, lo va a acompañar, ¿no escucha lo que está diciendo o le quiere creer? Eso es lo que no entiendo. Yo creo y ahí sí pido un instante de reflexión. Ali Grimson escribió alguna vez, en un libro muy bueno sobre el peronismo, que el día que nació el peronismo, nació el antiperonismo en el momento. Y él lo dice porque el peronismo claramente venía a representar ciertos intereses sociales y políticos que afectaban a un grupo de la sociedad, que no quería que esos derechos, esos intereses se consoliden. Ahora ha pasado mucho tiempo y la verdad que lo que hizo el peronismo fue objetivamente bueno, que fue darle derechos a los sectores más débiles de la sociedad. Pero ese odio inicial nunca se resolvió. Nunca se resolvió. Y es hora de que lo resolvamos. Porque si no va a ser para siempre. Pero es una discusión además muy injusta. Muy injusta. ¿Qué le estamos atribuyendo al peronismo? Que le dio derechos a los que no lo tenían. Que es un discurso muy parecido al de Macri, el del antiperonismo, ¿no? Porque para Macri el problema son los jubilados que actualizaban el derecho que tenían a que sus ingresos se actualicen por el costo de vida, un poquito más, el derecho de los trabajadores a tener paritarias, el derecho de los trabajadores a no dejar caer su salario, todos derechos. Para Macri el problema de la Argentina es que da derechos. Entonces, a esta altura, yo creo que deberíamos dejar de lado todo eso. Yo creo que mucha gente no nos vota porque sigue pensando que bueno, nosotros representamos el peronismo y esos intereses que ellos no quieren que se establezcan. Pero a poco que piensen son los derechos de ellos. O sea, hoy nosotros representamos mejor que nadie los derechos de un comerciante. Un kiosquero tiene más futuro con nosotros que con Macri. Uh-huh. La señora que tiene una lencería tiene más futuro con nosotros que con Macri. Un odontólogo, un médico, un abogado, un profesional independiente tiene más posibilidades con nosotros que con Macri. Yo creo que son refractarios en general los médicos. Dentro de los médicos hay mucho. Por eso digo, y no entiendo, y no los entiendo. Macri. No los entiendo. Entiendo que solamente reaccionan por una historia, y no por lo que es. Por una historia que hizo que el día que nació el peronismo naciera el antiperonismo, y por esa historia la situación se mantiene. Hay una cuestión que me preocupa. Yo creo, como vos, que los medios no determinan, condicionan. Es una idea, un debate que tenemos con Darío desde hace mucho tiempo, pero vaya que condicionan. El otro día, después de la cantidad de mentiras que dijo Macri, yo estuve en el debate del Paraninfo, alguien instaló que tu dedito era un problema y se estuvo discutiendo toda la semana sobre la posición de tu dedo. ¿Cómo pensás ese fenómeno y qué hacer hacia adelante? Nada, porque nadie seriamente toma eso. La verdad es que mi índice, este dedo se llama índice, pero se llama índice porque indica, y lo único que sirve es para indicar cosas, y cuando yo señalo mentiras que se han dicho, y la gente lo entiende así y lo ve así. Y si el presidente tiene que preocuparse de los índices, que se preocupe de otros, no del mío. Otros que no le van bien. ¿Tu relación con el presidente en algún momento tuvo un diálogo? Bueno, nunca tuvo caliente. No, bueno, pero en un momento sí, él llamaba por teléfono. Sí. Yo me cansé, yo de verdad un día dejé de atenderlo porque estaba harto de que dijera mentiras, que hablaba conmigo y acordaba conmigo cosas que no acordaba. Claro, o sea que la mentira se extiende también. Sí, claro. Además vos no salías a aclarar porque no querías tampoco entrar en ese juego, y quedaba instalado. Le habían hecho creer a la gente que el problema de los
mercados era que habíamos llegado nosotros y entonces cada cosa que yo decía era un problema. Yo ahora hablo con los fondos. Los fondos saben que la Argentina está... Esto que ahora llaman reperfilamiento, técnicamente se llamó default técnico. Lo dijiste acá antes, ¿no? Claro, el default técnico es cuando vos decís no puedo pagar. Punto. Entonces tienen que ver de qué modo te abren condiciones para pagar. Ese default técnico ahora lo llaman reperfilamiento. Y cuando yo dije eso, ¡oh, qué barbaridad! Está haciendo saltar los mercados. Él quiso saltar los mercados. Tenía razón Macri, no lo hagamos enojar porque cuando se enoja puede hacernos daño. Se enojó el domingo, el lunes liberó el dólar para que el dólar se fuera a cualquier lado. Ahí lo está investigando la justicia. Entonces, yo me cansé de que él mienta, de que él diga que esas cosas las acordaba conmigo. Entonces dije, no hablo más. Y ya los 2 últimos mensajes que me mandó no se los contesté. Se nota porque obviamente los medios te dicen moderado, pero vos sos de mecha corta, es decir, cuando ves una injusticia, sos hombre de derecho, saltás enseguida y se agarran por ahí de ese salto que vos el otro día cuando vos lo decías, este tipo está diciendo barbaridades, uno lo interpretaba así y vos le decías con el dedo, no es así, pero era lo que pasaba, estaba diciendo cosas alejadas de la realidad. De hecho, Labaña y vos tenían números y él no aportó un solo número de todo lo que decía. Pero si no los conoce, si él no tiene idea de lo que pasa en su gobierno, alguien que tenga sensatamente lo que pasa, idea de lo que pasa en su gobierno, no dice las cosas que dice Macri. La verdad, es un nivel de ignorancia llamativa. Y lo digo para que todos nos llamemos a la reflexión. Es un presidente que habla de cosas que no tienen que ver con la verdad. Es un presidente que te dice que bueno, que hay la inversión en ciencia y tecnología, y la inversión en ciencia y tecnología cayó el 43% el presupuesto en los años de Macri. Y te dice que la educación, y te habla de que los chicos ahora tienen fibra óptica y acceden a internet, y le sacó las notebooks a todos los chicos. Y el presupuesto de educación cayó un 40%. Y te dice que está preocupado por la salud, y la salud cayó el presupuesto del 23%. Todo lo que dice es mentira, todo lo que dice es mentira. Entonces, y ahora dice, los escuché, ahora me doy cuenta, pero ahora sí, ahora les voy a aumentar los sueldos. Pasaron cosas. Presidente, claro, pero qué difícil, ¿no? Es difícil, créanme que es difícil, porque yo no quiero sonar agresivo, ni soberbio, ni altanero, pero hay un punto donde uno dice, ¿cómo puede ser que se anime a decir estas cosas? La verdad, un poquito de vergüenza, poquito de vergüenza. Stop ahí, Alberto, si me permitís. 9-3. El momento de la Argentina de los últimos 40 años más dramático es la salida de la convertibilidad. Si uno mira los efectos de la salida de la convertibilidad, son iguales a los efectos de Macri 4 años. O sea, salir de la convertibilidad significó una devaluación del 400%. 4 años de Macri es una devaluación del 500%. Salir de la convertibilidad fue llevar la pobreza al 57%. 4 años de Macri es llevar la pobreza al 40%. Salir de la convertibilidad es que la deuda te consuma y te deje en default. Macri hizo crecer la deuda y nos dejó en default. Salir de la convertibilidad te significó que en el Banco Central queden 11.000 millones de dólares disponibles, igual que lo que nos va a dejar Macri. Macri en 4 años hizo el mismo daño que le causó a la Argentina salir de la convertibilidad. En ese escenario, obviamente hay grandes perdedores. Los grandes perdedores son los que quedaron en situación de pobreza. Yo lo escucho a Macri decir, yo no los escuché a la clase media. Los 4 millones de pobres que se crearon eran 4 millones de personas que eran clase media y ahora cayeron en la pobreza. Ahora, por culpa de Macri y de sus políticas. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer es prestarle atención a los que quedaron peor parados, que son los que están en situación de pobreza, los que están al límite como los jubilados, los que han visto caer sus sueldos. Eso, con ellos es nuestro compromiso. Con ellos es nuestro compromiso. Volver a reactivar la economía para que las pymes vuelvan a abrirse y vuelvan a dar trabajo. Con ellos es nuestro compromiso. Ahora, mientras tanto, tenemos que resolver el resto de las cosas. Tenemos que ver cómo acumulamos reservas, tenemos que ver cómo enfrentamos la deuda, porque es lo que nos dejó Macri, simplemente. Su tiempo, Alberto Fernández. Vamos preparando para mañana. Vamos a escuchar un audio, te pido que te pongas auriculares, a propósito de la pobreza y qué piensa una referente del partido de gobierno o de la alianza de gobierno respecto de la pobreza. Escuchemos.
Yo creo que los pobres deberían pensar mucho que todo lo que están recibiendo en estos años no se lo dieron los jefes que están ahí manejándolos. Y desarrollé la teoría del abuso social. Miren, yo viví en una provincia con muchos indígenas y con mucha pobreza, pero una pobreza digna. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben que es miseria, pero es una miseria digna. El pobre era equiparado a digno, hasta que lo que no veía yo, que en las elecciones cualquiera sea el partido, los trataban como cosas. Los cargaban en camiones, los llevaban a votar, les sacaban el documento. Bueno, ahora se hace con los pobres. Y después ellos mismos se mercantilizaron algunos, diciendo, bueno, ¿qué me vas a dar? Pues si vos desde chiquito te tratan así, vos vivís mercantilizado. Y después dijo, terminás siendo un taxi boy. Es una cosa que no se puede creer. Es parte también de todo lo que vos dijiste al comienzo, ¿no? De un presidente que dice lo que dice, una Elisa Carrió referente, porque digo, a los porteños les digo que 1 de cada 2, hace poquito, votaron a esta señora, Elisa Carrió, ¿no? Es cierto, y siempre discutimos todos loca o mala, ¿no? Sí. Traslados. Sí. No sé, yo a Carrió le perdí todo el respeto, ¿qué crees que te diga? La verdad, no, la respeto obviamente, pero no respeto lo que dice. Político, decimos, claro. No respeto lo que dice, es de una insuficiencia intelectual maravillosa y de una maldad maravillosa. Maravillosa en sentido figurado, ¿no? Porque la maldad nunca es maravillosa. Asombrosa en todo caso. Pero es Carrió, la verdad que no tiene mucho sentido dedicarle tiempo a Carrió. No, porque a veces los medios hegemónicos, viste, te lo ponen, te lo instalan. Y digo, yo les esto agradezco, me parece que cuanto más lo instalen, más se da cuenta la gente de la estafa. Es verdad. La verdad es esta, ¿no? La verdad es esta. Ojalá la muestren mucho, la dejen decir todos los disparates que dicen, así la gente se da cuenta de la estafa más claramente. La marcha del Sí se puede, que hoy tiene un punto importante, en la marcha del millón, admiten los organizadores que no aspiran a llegar al 1.000.000 de personas, pero va a ser en la 9 de julio. Macri cree que la mayor cantidad de gente que alguna vez en la vida puede estar presente para apoyarlo va a estar hoy, digamos, ¿no? ¿Le sirve o no sirve? Porque todas las encuestas que publica Página 2 en tapa, a pesar de las marchas del Sí se puede, le dan peor. Las marchas primer punto, las marchas del Sí se puede, yo tengo la tesis que Macri lo único que intenta es tratar de consolidar lo que le quedó. Y entonces todo su discurso y todo está llamado a consolidar lo que le quedó. Y está bien, es una táctica, qué sé yo, a no seguir perdiendo, y está bien. Y me parece que está bien también que se reúnan con su gente, sin vallados, como hicieron durante tantos años. Y bueno, y hagan lo que tienen que hacer en una campaña, eso está bien. Lo que pasa es que después está la realidad, ¿no? Uh-huh. Digo, esa gente que ve una plaza llena, llega a su casa y tiene la heladera vacía. Después está la verdad. Esa gente que va a la plaza, después va al supermercado y se da cuenta de lo que suben las cosas. Hoy el diario Clarín dice que los empresarios están pensando en un aumento del 17% para poder soportar el congelamiento que yo les propongo. Y la verdad yo no les propuse ningún congelamiento, les propuse seriedad en los precios, eso es todo. Y eso es no ser serios. Eso es no ser serios, así que espero que no lo hagan. Pues es que hoy tenemos la encuesta que se pregunta por tus prioridades en caso, en el muy probable caso. La gente, las prioridades, perdón que te sí. pero la gente las prioridades que marcan son las correctas. Es correcto. Son las correctas. La gente, tenemos que ocuparnos de los que menos tienen, y la gente se da cuenta que el problema externo es un problema que hay que resolver. Y está bien lo que dice la gente. Lo que están planteando, pobreza, trabajo, deuda, son 3 condimentos que son centrales para el futuro. Dijo el tema es qué priorizás. Claro. El tema es qué priorizás. Yo creo que hambre, ¿no? Eso lo dijeron todos en... Lo que priorizo es la solución del hambre, obviamente, claro. pero ahí en ese punto, cuando yo el otro día hice la convocatoria contra el hambre, ¿sabes cómo surgió la convocatoria contra el hambre? No, pero estuvo bueno. Estaba en España y me vino a ver Martín Caparrós. Y Martín Caparrós me trajo un libro que se llama El hambre, que es magnífico, recomiendo leerlo. Porque cuando terminas de leer ese libro sentís que hemos naturalizado el hambre del otro, ¿no? Que lo hemos naturalizado. Tal cual. Y en verdad nosotros decidimos vivir en un país que puede alimentar a 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de pobres. Entonces
esa convocatoria fue una convocatoria con un criterio muy abierto, no con un criterio político. El criterio muy abierto era decirle a la gente, miren, es una vergüenza que en el siglo XXI este país que dice producir alimentos para tanta gente no pueda darle alimento a 15 millones de personas. Es una vergüenza que 1 de cada 2 chicos menores de 14 años esté en situación de pobreza, esté subalimentados, y nosotros no advirtamos que esa subalimentación va a repercutir en el futuro de ese chico porque su capacidad intelectual se va a deteriorar. Entonces, este problema no es el problema de Macri o de Alberto Fernández, es un problema de toda la Argentina, y tantas veces lanzamos propuestas épicas, tengamos la épica de terminar contra el hambre, entre todos, y cada uno haga su aporte, y cerciorémonos de que ese esfuerzo vaya al destino correcto, que no se convierta en clientelismo, que vaya a los que lo necesitan. Y por eso propuse la creación de un consejo donde estén todos, opositores también, que vayan viendo cómo se destina eso, y que el triunfo contra la pobreza no sea mío, sea de los argentinos, no sea de un gobierno mío, que sea de los argentinos. Ya estás redondeando la campaña, falta muy poquitito, después te preguntamos por los cierres, creo que es en Mar del Plata y con Cristina el del jueves próximo, antes de la veda. Yo sé que todos los días son muchas las historias, mucha la desesperación, mucha la angustia, pero si tuvieras que elegir una escena arquetípica que te haya conmovido profundamente respecto al sufrimiento de los argentinos, ¿qué se te ocurre? Creo que la tengo. A ver. No, pero me cuesta inclusive contarla. Estaba en un barrio muy pobre en Quilmes, que se llama Yapi. Ah, sí. Y estaba en una feria muy pobre, de gente muy pobre, por gente que pasa muchas necesidades. Y una señora me abrazó y me dijo, gano 12.000 pesos, soy jubilada y gasto 6.000 en el alquiler de mi casa. No te olvides de mí. Sus 30 segundos. Final. Tanda. Darío Villarruel. Hace rato. O sea que es una cosa que a mí me asombra mucho, porque este gobierno llevó de vicepresidente a una persona que tiene una discapacidad. Inicialmente... Y un ministro. Yo pensé que iban a tener una atención especial al tema. Y es impresionante la desatención en que han quedado sumidos todos los que tienen alguna discapacidad. Eso son cosas que hay que corregir sin duda, porque esa gente tiene dificultades en el mercado de trabajo, el único auxilio que recibe lo recibe del Estado, y si el Estado no se los da, es gente que dejas al margen. Y la Argentina no tiene más espacio para dejar gente al margen, pero por una cuestión de ética social. Nosotros no podemos seguir dejando al margen a la gente. Los que quieren un país para 20 millones de personas son ellos. Nosotros queremos un país para todos. Para todos. ¿Y esa corrección es devolver las pensiones a quienes las han sacado? En algunos casos sí, claro, en algunos casos sí, eso hay que estudiarlo. El otro día me hablaba una amiga que trabaja en el área de pensiones y que está indignada con los argumentos con los cuales rechazaban y sacaban pensiones a gente que la tenía. Además, Alberto, no debe ser mucha plata a la luz de todo lo que... Bueno, en un escenario donde te dejan 6 puntos de déficit fiscal es mucha plata. Claro. El problema es cómo lo priorizás, lo que te queda de plata. La decisión política. Claro, cómo priorizás el gasto, que ese es el punto de discusión. El otro día Labaña dijo algo que estuvo muy bien hubo 2 momentos en que yo como que me salí de la lógica por cosas que dijo Labaña. Lo primero que dijo Labaña... Durante el debate. Lo primero que dijo Labaña, y hay que reconocerlo, es que hablábamos de derechos humanos y nadie hablaba del hambre. Y entonces yo ahí retomé lo que dijo Labaña para hablar un poco del hambre, en los 30 segundos esos que te dan. El segundo punto que dijo Labaña fue el que cada vez que vos propones algo te dicen, pero ¿y de dónde va a sacar la plata para hacerlo? Pero cual. Nunca preguntan de dónde sale la plata para pagar los intereses de la Lixi que se pagan. Es verdad. ¿No? Es como que los bancos tienen todo el derecho, no se discute, se tienen que llevar toda la plata, pero vos decís, bueno, pero yo creo que quisiera darle un aumento de 2 puntos a los jubilados. ¿Pero dónde va a salir la plata? Te dicen. Es verdad. ¿No? Y tuvo razón Labaña en eso. Se preocupan solo de dónde va a salir la plata en esos momentos. Espera, en un momento dice, bueno, quieren crear otro ministerio, ¿de dónde va a salir la plata? Pero hay que crear un ministerio de la mujer si es que queremos vivir
en una sociedad más equilibrada, más justa y con iguales derechos para todos. Hay que crearlo, porque hay una inercia, no me gusta decir machista, pero hay una inercia social que sigue olvidándose que en la sociedad hay mujeres y que deben tener los mismos derechos que el hombre. Como el mercado cuando lo dejas liberado a su propia naturaleza. Pero ni siquiera por ventajas o por maldad, es por falta porque este es un tema que ha irrumpido en la sociedad. Totalmente. Y hay que resolverlo, definitivamente, porque, como dije el otro día, las personas son diversas, pero la ley no puede ser diversa. La ley es para las personas, en abstracto, no para los hombres, las mujeres, es para las personas. Y todos debemos ser tratados del mismo modo y con los mismos derechos. Son muchas cosas, la verdad es que lo que todos los amigos que nos escuchan tienen que saber es que nos esperan tiempos muy difíciles. No va a ser fácil nada. ¿Más difíciles que estos? Es una duda que siempre tengo cuando decís no van a pasando muy mal. No van a ser más difíciles que estos porque van a cambiar las prioridades. Bueno. Además habrá un orden hacia dónde vamos. Pero van a ser tiempos difíciles. Porque la verdad yo no me voy a quejar de la herencia, sé lo que me dejan, no recibo la herencia con beneficio de inventario. Estoy encantado de poder llegar porque ahora siento que depende de nosotros que las cosas se hagan bien. Y entonces, si nos dan la oportunidad, voy a poner todo mi esfuerzo para que las cosas se hagan bien, para que terminemos las disputas insólitas, para que terminemos las peleas innecesarias, para que pongamos todo el esfuerzo donde lo tenemos que poner. Y eso va a depender de mí, y eso me deja tranquilo. Va a depender centralmente de mí y de nuestra fuerza política. Y es eso lo que más tranquilidad me da. Pero es un escenario resbaladizo, complejo, difícil, con muchas carencias. Bueno, pero vamos a empezar. Y la transición, perdón Darío, ¿la transición te preocupa en términos de que el día que seas electo presidente queda un tiempo en el que Macri puede seguir firmando decretos para sus amigos que suelen ser en general gente no dedicada al trabajo? Lo que me preocupa es que el 28 de octubre vuelva a enojarse Macri y vuelva a hacer un disparate como el que hizo el 12 de agosto. Eso es lo que me preocupa. Así le pido que lo que pasa es que no vuelva a hacer lo mismo. Estará enojado definitivamente. Bueno, que se enoje con él mismo, que se mire al espejo y se enoje con él mismo, porque todo lo que pasó es culpa de él. A propósito de lo que dijiste de las medidas que se van a tomar, de la situación en que estamos, va a ser muy importante el apoyo popular en cuanto a entender lo que está pasando en función de lo que obtengas en las elecciones y la cantidad de personas que puedan decir esto está mal, vamos por este camino y acompañamos. Por eso le digo a todos los argentinos que seguramente lo que va a cambiar son las prioridades, pero que entiendan que el escenario es muy complejo, que no es un escenario fácil, que no nos dejan un jardín sembrado de rosas, nos dejan tierra arrasada. Ahora, son muy responsables vos, porque hubo otros candidatos que prometen cosas, dicen que van a hacer cosas. Vos sos un candidato responsable. Perón decía siempre que todos le prometían y no le daban nada, y que él cambió. Él prefirió no prometerle nada y darles todo. Y es lo que tenemos que hacer. El otro día dijo en La Pampa que con Axel Kicillof por Liga de la Lata charlaban esto de que si Perón decía Evita decía para cada necesidad hay un derecho, Macri considera que por cada necesidad hay un negocio. Y que es así. Y la última que te hago, ¿qué pasó con el mejor equipo de los últimos 50 años? Se fue a la B. Pregunté al gringo Singolani. Aparte vamos a hacerle la pregunta importante, tema importante. Yo estaba esperando, vine solo a hablar de eso. ¿Qué pasa hoy 3:30 de la tarde? ¿Agarran la punta o no, Alberto? Qué bien que estamos jugando. Qué bien, ¿no? Sorpresivamente. Estoy feliz con el técnico que encontraron. No, está jugando muy bien Argentina. Muy bien, y estoy muy contento. La verdad es que y con un presupuesto bajo. Claro, es que es un plantel de gente joven. No hay grandes estrellas individualmente, pero hay 11 que juegan muy bien, muy bien. Así que estoy muy contento. Y un técnico estudioso, trabajador, de perfil bajo. Yo no lo conozco. En los últimos años Argentina tuvo dos técnicos que a mí me impresionaron por su trabajo y por su seriedad. Uno es Duobe, que la verdad chapó, y el otro es el gringo Gencia. En términos políticos, con el presupuesto que vas a tener, estar en la tabla de posiciones como está Argentina, o mejor dicho argentino, y que Argentina esté en esa posición, ¿va a estar conforme?
Bueno, si soy como Dubove, con este presupuesto tengo que lograrlo. Así que vamos a ver si hacemos. Bueno, el mejor equipo de la Argentina son los 40 y tantos millones de argentinos que viven en este país. Ya viene Alberto Lotub, dicen. Todo el mundo está pidiéndome que te haga esta pregunta, no va a tener respuesta. ¿Cuál será la primera frase de mañana en el debate? No hay respuesta. Gracias. Yo diría, Muchas ganó gracias. Argentino y perdió Boca. ¡Ja! Y quedamos ahí. Muy bien, 9:59, nos estamos yendo. Alberto, lo último, 30 segundos, como te dicen los conductores de los espacios de debate, para decirle algo a la gente. Que confíe, que no es verdad que nuestra suerte esté echada y que este sea el único camino que podemos transitar. Que podemos transitar un camino mejor, con dignidad, con compromiso y preocupándonos por los que menos tienen, que esa es la única razón de ser que nos hizo llegar a la política, ocuparnos de los que no tienen voz, de los que están sin trabajo, de los empresarios que no pueden producir. Con ellos vamos a hacer entre todos el país que nos merecemos. Gracias, Alberto, como siempre, porque ha venido desde que paseabas a Dylan y no eras candidato a nada, lo sigo paseando. y lo seguirás paseando siendo lo que deberás ser. Gracias, y lo digo a nuestros oyentes, que son muchos, que nos han seguido vía Twitter o vía C5N, que lo conozco a Alberto desde antes, lo dije siempre, hemos jugado junto al fútbol, hemos trabajado junto alguna vez en el Ministerio de Economía, y la verdad, más allá de lo que le vaya a pasar en su futuro, es un gran tipo, transparente, y no es que la mecha le salta. Cuando escucha injusticia, uno lo conoce, el tipo dice lo que piensa. Y la verdad que a veces dice lo que estamos pensando muchas personas cuando estamos viendo un debate donde hay alguien que miente descaradamente.